Buenas tardes a todos. Qué bueno estar acá. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Estela. La directora de la editorial que publicó este libro, que siempre me olvido tu nombre. ¿Cómo es? Constanza. La verdad, para mí, yo me he transformado en el presentador oficial de Vicky. En todos lados soy como el presentador oficial desde que hablamos de esta historia, desde que nos contamos. Un día teníamos una historia de hacer una película con la historia de la vida de ella. Y la verdad, para mí es un placer. Don, que lo cuenta con un sentido, del humor, ciertas cosas que es entre lo trágico y lo cómico, como lo cuenta. Así que para mí estar con la querida Estela es como, wow, demasiado. Así que yo quería preguntar, para romper el hielo, ¿sí? ¿Perdón? ¿Qué hace, Leandro? ¿Qué hace? Bienvenido, gracias a todos los que están aquí. A Tati de Línea Fundadora Madres, a las queridas abuelas. La verdad que para mí están a familiares, me tiene cagando desde hace 10 minutos, me tiene ahí. Después de decir lo que me dijiste, así me haces el día, Estela. Pero bueno, lo que me sorprendía de la historia cuando me la contó hace muchos años Vicky, y cuando la leo ahí, que está mucho más seria, más literaria, digamos, la capacidad que tuvo desde su resiliencia para contar cosas que para cualquier mortal es tragicómico, lo transformó ella, y creo que también es el don que tuvo ella de poder transformar en amor, en búsqueda de la verdad, en todo ese dolor y esa tragedia que vivió ella y vivieron muchos. Pero yo le quiero arrancar preguntándole a Estela ese momento donde quisiste verla a la linda de Victoria, y Victoria no quería verte ni por ningún lado. Así que alcanzar el micrófono a Estela, porque ese momento es, como lo cuenta Estela, es maravilloso. Bueno, hola, buenas tardes a todos, queridos amigos. No sabía que tenía que estar acá arriba, pero no me cuesta nada. Soy una actriz frustrada. El escenario me atrae. Mira vos. Bueno, ¿qué pasó con esta niña? Tremendo, me odiaba. ¿Te odiaba? Sí. Me odiaba, yo era la mala de la película, yo era la que la venía a molestar. ¿Y por qué? La ayudó mucho su esposo, su compañero, porque la calmaba, la traía. Y bueno, era como un odio interno tremendo que uno piensa que va a pasar, porque pasa ya con la experiencia que se tiene, es así, es una etapa de rebelión, sobre todo por la crianza mentirosa, apropiadora, que dan los ladrones de estos niños. Y ella no quería saber nada. Así que donde yo llegaba, estaba sentada en una sillita allá lejos, que ni me le acercara, porque yo creo que me rajuñaba. Pero bueno, pasó el tiempo. Sí. ¿Y cuándo fue que te dijo, bueno, dale? Hubo un momento ahí que dijo, mira, acá pasa algo. No, fue después todo un pasar de su historia, la incorporación de su verdad, enterarse, ver por qué es como es, que no tiene nada que ver con quien las criaron, una historia de padres heroicos, donde realmente dieron la vida por la justicia social. Por eso lo decía mi hija Laura, justicia social, que es lo que estamos pidiendo ahora también todavía, pero va a llegar. Y lógicamente, no solamente en el caso de ella, en muchos nietos recuperados hubo espacios así de rechazo, y a mi persona. Ajá. Porque como yo era la presidenta de la institución, y todas estaban, las abuelas somos amigas, somos hermanas, yo me acuerdo que otro nieto, cuando yo llegué y él estaba, dijo, si ella viene acá yo me voy, y era mi casa.
O sea, es como una especie de rechazo visceral que después se va transformando, y este que estoy diciendo ahora hoy es un funcionario, ¿no? O sea que esto es lindo contarlo, porque nosotros sabíamos que había que esperar. Las abuelas, las propias, las verdaderas abuelas de cada nieto, la paciencia. Buscarita tardó como 12 años en que la nieta le diga abuela, y hoy no se la puede sacar de encima. ¿Por qué? Y bueno, la miman, la contiene. Está esa bondad, de lo mismo de Elia con su nieto. Así que ustedes saben que cada nieto que encontramos es un premio, más que el Nobel, ¿eh? Más, mucho más. Y esto, mirarla, y miren todo lo que tenía guardado para dar a la vida. ¿Qué hubiera pasado si no lo encontrábamos? Dios mío, no quiero pensarlo. Ahí hay que, los católicos, los cristianos, digo, Dios, gracias, porque toda esta energía que tiene, que la vuelca ahora en un libro, pero Dios mío, acá yo creo que cuando la ven disparan, porque está siempre haciendo algo por los demás, siempre pensando en los otros. Entonces, ya es abuela, así como la ven jovencita y abuela, y la vida le está premiando. Ese es un regalo, ese nieto. Y además, este amor que hay acá hoy en la sala. Así que yo les recomiendo, aplaudo con el corazón. Sí, dale. Y, para terminar quiero decir que aparte de quererla muchísimo, por lo buena que es, que la quiero un montón, la quiero para siempre y cada día más. Gracias, mi amor. Bien. Qué elegante se vino la nieta, se vino elegante. Escucha, primero, ¿cómo te sentís acá en este momento? Porque no pudimos, lo presentamos como virtualmente una vez el libro, y ¿cómo te sentís hoy? Después de que, ¿cuándo fue que lo editaron? Antes. Cuando arrancó la pandemia. Antes de la pandemia. Un día antes. Yo se los recomiendo. Marzo del 2020, justo ahí. Sí. Yo les recomiendo el libro porque está realmente buenísimo, se lee bárbaro y cuenta unas historias, como decía antes, ¿no? Que son realmente con una potencia hacia el futuro increíble. Pero yo me quedo con unas anécdotas. Usted sabe que a mí estas situaciones Hay algunas situaciones, por ejemplo, con su marido, porque ella tenía una historia, era Sol, su apropiador le había puesto María Sol, y Sol tenía una visión, que todos los barbudos de Antiojudo eran todos zurdos, comunistas, parecía Milei en esa época, digamos. ¿Cómo era esa época y cómo fue el paso? A ver. Sí, bueno, en primer lugar me preguntás cómo me siento, muy bien. La verdad que gracias a todos las madres, abuelas, familiares, que son quienes nos sostienen siempre. El amor de ustedes es lo mejor que nos puede pasar como sociedad y como ejemplo, y amigos y amigas que quiero tanto, y compañeros y compañeras y mi familia, por supuesto, que están hoy, así que muy bien. Y cómo era María Sol, era horrible. Estela decía, ¿qué hubiera pasado? Y me da mucho miedo pensar qué hubiera pasado, porque sí, era horrible. Pero aparte, digamos, creo que nunca afinaba a la persona. Yo estaba convencida que el lado nuestro era el lado de los buenos. Claro. Nosotros éramos los buenos y estaba la otredad, donde estaba la señora encabezando. El trabajo fino que hizo tu apropiador, hoy sí. Lo hablamos en la radio. Sí, era la Carlotto, porque no era ni la madre, era la Carlotto, el blanco de todo mi odio con el resto de las abuelas. Yo siempre cuento que para mí la casa de abuelas, mi apropiador me había enseñado que obviamente todos los que tenían barba y pelo largo eran todos elementos subversivos, ¿sí? Y que para mí la idea que tenía era que en la casa de las abuelas había un mapa de Cuba
y la Carlotto fumaba habano. Y los de hijos hacían bomba. Yo me acuerdo que Tesla decía, mirá la mochila, siempre que había una manifestación. Y vos ya tenías como una visión de los hijos que hacían bomba. Bomba. Hijo bomba, Carlotto, habano, Cuba, todo, la otredad, todo del otro todo lado. malo. Todo lo malo y nosotros éramos la salvación, los buenos, la reserva moral de la patria. No, y había otras situaciones que tu apropiador, porque algo muy, muy interesante que lo que plantea Vicky es esta cuestión de el cariño que ella le tenía a su padre, porque era, en ese momento la mentira era que era su padre y el cariño a su apropiadora y a su apropiador, ¿no? ¿Cómo lo procesaste eso? Porque realmente es como una doble vida, ¿no? Sí, porque vos pensás que yo justo el otro día habíamos ido a Tecnópolis y el primer recuerdo de mi infancia es la arboleda de Tecnópolis y Campo de Mayo. Entonces vos tenés un papá, vos sos chiquita y tenés un papá que mide 2 metros y al que todo el mundo le hace la veña. Entonces vos crecés viendo un papá, digamos, las puertas, antes para ingresar a Campo de Mayo, a Tecnópolis, perdón, a Martelli, había guardias, un montón de guardias, y todas se abrían cuando mi papá pasaba y todos le hacían la veña. Y vos lo escuchás relatar, lo que después sabés que van a ser operativos, pero tu papá rompe la puerta y salva la patria. Entonces ese enamoramiento por tu papá, de hecho yo siempre cuento que teníamos un Dodge Coronado, yo aprendí a leer desde muy chiquita, y me acuerdo que leía Coronado y yo estaba convencida que ese auto blanco lo habían hecho especialmente para mi papá, porque mi papá era el mejor de todos. Y un día salimos de Campo de Mayo y vemos otro Coronado, otro Dodge. Y le digo, papá, ¿hay otro auto igual? Y me dice, sí, es un auto. Y mi decepción fue enorme porque ese auto no lo habían hecho para mi papá, que era yo siempre digo, para San Martín tenía un caballo blanco y papá tenía un Dodge Coronado. Y bueno, y después fue difícil, digamos. Primero la causa judicial, muchos años. Yo me acuerdo haber sido muy chiquita y entrar al juzgado y que el juez, yo estaba sentada a la derecha del juez y de Germán, y me acuerdo que el juez quería que yo saliera de la oficina, un juzgado en San Martín. Y digo en esto que vos planteás de la formación, ¿no? Y Germán le dice, yo conozco bien los bueyes que aro, mi hija se queda al lado mío. Y el juez saca la carpeta y le dice, las viejas están jodiendo, pero quédese tranquilo, coronel, que lo vamos a manejar. Y la causa, eso fue en el 80 y pico, durmió un montón de años hasta que empieza, y lo que me había dicho Germán es que había un juez montonero, que era Markevich, que se había hecho cargo de la causa y que las viejas manejaban el banco genético a su antojo, así que iban a hacerme aparecer como hija de una familia subversiva. Así me notifico, me entero de la causa, del avance de la causa. Pero para mí todo era mentira, todo era mentira, todo era un tema político y una gran mentira, y lo único importante era salvar a mi papá, que era víctima de lo que había quedado de aquella subversión que trataba de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Wow. ¿Y cómo fue ese proceso cuando definitivamente aceptaste que las viejas estaban ayudando? Bueno, la causa, me niego a sacarme sangre, lo hago porque era un trámite y además en ese tiempo, digo, siempre es difícil, sobre todo cuando uno habla con los más jóvenes, porque en ese tiempo los hijos teníamos que salir, los hijos apropiados teníamos que contar que nos habían criado con amor, porque estaba esa fantasía de que si nosotros demostrábamos que nos habían criado bien, nuestros padres no iban a ir presos. Entonces, eso fue un desgaste muy, muy grande porque, digamos, en ningún momento yo pensaba en mi identidad o en mi familia o en mis abuelos o las abuelas. Era una guerra, era la continuidad de aquella guerra de otra forma. Y la víctima era mi papá, no yo. Hasta que la causa va avanzando y detienen a Tetzlaff por primera vez en diciembre del 97. Y me peleo con el juez Markevich, yo no me quedó nadie por pelearme porque me peleé con todo el juzgado, me peleo con el secretario, le revoleo el expediente, lo voy a ver en ese momento a mi papá, a mi apropiador, antes de que lo trasladen a la cárcel de Caseros. Y entro y lo veo esposado. Y le digo, bueno, obviamente me pongo a llorar cuando lo veo esposado y me dice que no llore, que no había que mostrar debilidad frente al enemigo. Y ahí dejo de llorar y le digo, bueno, vamos a pedir la contraprueba. Y me mira y me dice, no, negra. Y eso era la confirmación de que yo no era hija biológica de él. E inmediatamente le digo, vamos a pedir la excarcelación, porque lo único importante era que él no fuera preso. Logramos, gracias a un amigo que él tenía, que era fiscal, Romero Victorica,
que pone un bufé de abogados, lo sacan a los 3 meses y 15 días, y bueno, ahí ya la causa tiene para mí un significado distinto. El juez me vuelve a pedir sangre, me peleo de vuelta, voy al juzgado de San Martín y le prohíben al juez sacarme sangre. Así que se para la causa porque no podían comprobar el vínculo. Y ahí las abuelas incorporan en el banco un mecanismo nuevo y con la poquita sangre que me quedaba, de mí, lo comparan con los 5 grupos familiares que faltaban y ahí aparezco, en el año 2000. ¿Y cuándo fue cuando aceptaste todo y empezó otro camino con tu familia verdadera? Sí, bueno, yo aparezco en el 2000. La verdad que lo primero que sentí cuando me confirman que soy Victoria, yo me acuerdo que no podía parar de llorar, pero era la bronca. Y que habían ganado. No, yo lo que sentí era que tenía las después. Al momento después de que yo, claro, hasta ese momento yo no era hija biológica de Tetzlaff, pero sí, nada se había confirmado. Me entero, está mi marido esperándome en la puerta y me daba mucha vergüenza decirle a mi marido que era hija de la subversión. Y me acuerdo que me pongo a llorar, le digo, lo encontraron, se confirmó, soy hija de la subversión, y se ríe y me dice, ¿tenés abuelos? Le digo, pero vos no entendés que se confirmó que mi papá iba a ir preso, que mi papá... Él me hablaba humanamente y yo seguía en la guerra. Y lo voy a ver a Germán, era agosto, una tarde llovía, hacía un frío, era una tarde espantosa. Era esa tarde así de lluvia y de frío, no era nada comparado con lo que a mí me pasaba dentro. Y lo voy a ver, estaba durmiendo a la siesta, y le digo, bueno, papá, se confirmó, encontraron al grupo biológico, no le dije que era hija de la subversión por las dudas, y me acuerdo que suspira y me dice, bueno, gracias a Dios, negra, y me da el nombre de guerra de mi abuela, y él empieza a hablar, y claro, yo lo miro, y digo, entonces lo único que yo pensaba era, mi papá ya lo sabía, entonces no va a dejar de quererme. Y ahí él me dice que hubo un enfrentamiento, que entraron, él me dice que abatieron al enemigo, y que lo único que él siempre había querido era salvarme la vida. Y bueno, yo le agradecí que me había salvado, me había dado la posibilidad de ser María Sol y de no haber crecido en una familia subversiva. Porque le dije, vos tuviste el amor de criar al hijo del enemigo como propio. Y me dice, prepara el mate, y ya a mí, ese día que seguía lloviendo, para mí salió el sol. Dios, mi papá me seguía queriendo. Y bueno, después fue un proceso muy largo, Dios. Y hubo un momento cuando apareció tu padre en Uruguay, que ahí hubo un clic importante, ¿no? Sí, Germán muere el 17 de mayo del 2003 y en el 2011 el equipo argentino de antropología forense identifica un cuerpo que había aparecido también un 17 de mayo, pero del 76 en las costas de Uruguay. A mi papá lo tiran vivo desde un avión en el Río de la Plata y su cuerpo aparece el 17 de mayo del 76 y el 28 de mayo, un día antes del Día del Ejército, nace María Sol, que era yo antes. Una vez que mis papás ya no tenían vida, Tetzlaff me retira de la Brigada Femenina de San Martín, donde nos cuidaban unas monjas. Mi padrino de María Sol es el jefe de la comisaría, Horacio Sella, que le dice cuando nos retiran, me cuenta mi apropiadora, que me tiene que criar con valores para que no sea subversiva como mis padres. Y la monjita que me entrega en brazos del matrimonio Tetzlaff, primero les ofrece un varón rubio de ojos azules, que le dice vamos al tono con la pareja, y Mari me dice, para que estés orgullosa, tu papá dijo, la negrita es mi hija y quiso quedarse con vos. Y ahí la monja le dice que me críen cristiana para que no sea subversiva como mis padres. Wow, me lo cuenta, ya me lo contó Tristán, me lo cuenta, debe ser la 15ª vez que me lo cuenta y todavía me cuesta repreguntarle, porque uno se siente como invadiendo una intimidad tan delicada, pero en la manera que ella lo metabolizó, la verdad que a ella y a todos los que escuchamos esto de la tragedia que vivió la Argentina, en algún punto nos calma, pero cuando te contó él, ¿cuándo fue el que te contó que no había sido abatido ahí, sino, o te diste cuenta vos naturalmente por la aparición de tu papá? Nunca llegó a contarte. Nunca me lo contó. Lo único que él me dijo es que esa noche los abatieron y sí siempre supe, pero eso lo fui atando yo, que bueno, yo soy morocha como mi papá, mi mamá era rubia y de ojos azules. Y él siempre habló de una mujer rubia de ojos azules,
siempre puso en valor lo que tenía Tetzlaff cuando formaba a los subalternos, bueno, hablaba de todo lo que había sido la guerra y lo que ellos llamaban guerra, ¿no? Y siempre puso en valor la fortaleza y el heroísmo de las mujeres. Y siempre habló de una mujer rubia, y de una mujer, 18 años tenía, rubia y de ojos azules. Y después, con cosas que uno fue identificando, cuando él iba hablando de algunas mujeres, siempre habló de mi mamá. Yo creo que hubo algo de mi mamá distinto que hizo que él decidiera quedarse conmigo. Yo tengo una hermana de crianza más grande, 10 años más grande que yo, y él pudo haber elegido, de hecho Mari fue a buscar un varón rubio, de ojos azules, que le quedaba más al tono, y él me quería a mí. Más allá de que él participó sí en el operativo, que él habla del bebé, lo que él le cuenta a Mari es que a mí me sangraban los oídos y no parpadeaba. Entonces él cuando me saca del Moisés piensa que yo estoy muerta. Después yo voy creciendo esos meses hasta que me retira de la comisaría de la femenina, pero él siempre le dice a ella para ir a buscarme que yo soy un varón. Y cuando llega le dice el comisario que la que quiere Tetzlaff es una nena y era yo. Wow. El otro día me contaste algo, les cuento, en el programa de radio, me contaste algo que nunca me habías contado, de todas las veces que nos juntamos, que tenías, un compañero te preguntó un sueño y vos tenías como un olor, me sorprendió eso. Contalo porque es realmente fuerte. No creo que ningún analista podría resolverlo. No les creo mucho tampoco a los analistas. No, vos sabés que yo nunca tuve dudas. María Sol nace un día antes del Día del Ejército. En realidad yo me iba a llamar, yo en mi vida de apropiada, me iba a llamar María Soledad, porque mi apropiada se llama María del Carmen, mi hermana María Fernanda, y yo me iba a llamar María Soledad porque me había quedado sola. Entonces Mari dice que era muy triste el nombre, se me pone María Sol. Iba a nacer el 29 de mayo, que es el Día del Ejército. Entonces, yo siempre le preguntaba a Mari, a mí siempre tuve la sensación de que había nacido a la madrugada, siempre. Entonces, cuando nos quedábamos jugando con mi apropiadora, le preguntaba a Mari si yo no había nacido a la madrugada, a qué hora nací. Entonces me dice, vos naciste en medio de un desfile, del desfile del Día del Ejército, tu papá era el abanderado, tu papá pasaba al frente de todo el pelotón, y de todo el batallón, perdón, y rompo bolsa justo cuando pasa tu papá arriba de un tanque con la bandera argentina, y ahí rompo bolsa. Entonces por eso nací en la clínica de San Isidro, porque fue ahí en medio de... Claro, vos imagínate, nacés en el medio de un desfile donde tu papá está al frente de todo, pero no nunca me cerró. Y vos sabés que cuando la única persona que me da la causa, la única con la que no me había peleado en el juzgado, que me informa que soy Victoria, yo no le creía nada. No le creía nada, era toda parte de las abuelas que estaban mintiendo y generando toda esa documentación falsa. Pero sí le pregunté a qué hora había nacido, a qué hora se supone que nací, le digo. Y me dice, naciste a las 12:30 de la noche, 1:45 de la mañana yo. Y ese horario para mí fue más importante, fue más prueba de que eso que yo sentía junto con esto que vos me preguntás, que es un olor. Hola, Rosita. Rosita Roy Simble, la vicepresidenta de Abuelas. Hola, Rosita, gracias. Con esto que vos planteás, digo, yo siempre sentí, y me pasa cada tanto, que es un olor que no sé cómo explicarlo, pero yo estoy convencida que es como el olor de la piel de mi mamá. Digo, es algo que uno tiene, y si una sola vez soñé, es muy loco esto, porque lo soñé antes de saber la verdad. Una vez me despierto cuando Germán estaba preso, y tengo una pesadilla, y me sueño bebé, y me pesaba la cabeza como un bebé y se me caía la cabeza, y yo levantaba y veía la cuna con rejas, y en un momento veo como un hábito y un uniforme y una ventana, una luz que entraba, y escucho que uno dice es otro NN, y escuchaba llanto a los costados, y yo me acuerdo que levantaba la cabeza y buscaba un olor. Yo levantaba la cabeza como buscando un olor. Nada, fue una pesadilla más. Y después, al tiempo, a los 3 años, mi apropiadora me cuenta que me van a retirar a una comisaría, que nos cuidaba una monja, y cuando ella me va hablando de eso, a mí me vuelve ese sueño que había tenido unos años antes, y el olor, ese olor que
que A es piel de difícil de madre. explicar. Impresionante, impresionante. ¿Y qué hay de tu compañero que conoció a las dos? Conoció a... ¿Dónde está dónde está? Ahí está. Ahí está. Lea. Conociste a las dos, a María Sol y a Victoria, y seguís todavía, o sea, demasiado amor. ¿Cómo? Contá. 30 años. 30 años, 30 años. ¿Cuánto de María Sol? ¿Cuántos fueron hasta María Sol? Hasta que vos aceptaste definitivamente que ya no eras más. A mí me preguntas si yo sé. 25 años legalmente de María Sol. De María Sol. 7 años más hasta que dije mi nombre. Hasta ahí estabas como 30 y pico, peleándote sí. Y con después María a Sol. Victoria, 30, a los 30 años. ¿A los 30 ya era Victoria, Guti? Más o ¿Y menos. cuál es mejor? Dice que esta es terrible, la negra de ahora. Pero, y una vez me contaste de que te llevó al mar. Por ahí te olvidaste, porque esto lo hablamos hace como 10 años. No me olvido de nada. No Por te suerte olvidas y de por nada. desgracia. Fuiste al mar, te llevó al mar para que conocieras el mar, y en el mar como que te gustaba, pero de repente tuviste como una imagen de una casa, a ver si te acordás, Claro, no me acuerdo. en una montaña, con un cerro de colores, que a mí me pareció, toda la historia de esta mujer tiene unas imágenes que son tan claras de todo lo que le pasó a ella, y uno hasta empieza a creer en lo metafísico, porque no puede ese recuerdo del olor a piel de madre que viste, soñás con esas monjas, con esas cosas, esos pies que te van llevando, pero cuando fue al mar, y a ver si recuerdo bien, ¿viste? Uno recuerda cómo puede y cómo lo reestructura, pero dijiste en el frente al mar, o por ahí, como que ves una casa en una montaña. Contá eso, y qué pasó después con esa casa y esa montaña, y qué era. Sí, nos habíamos ido de vacaciones, la causa estaba más o menos tranquila y nos vamos con los chicos de vacaciones. Y eran chiquitos los nenes, estábamos bien, y en un momento me dice, bueno, ¿te gustan las vacaciones? ¿Te gusta el mar? ¿Estamos pasando lindo? Sí. Pero ¿sabes qué me gustaría estar? Me gustaría estar en un pueblito en el medio de las montañas. ¿Viste lindo. cuando es un segundo de una sensación de algo? Y entonces me dice, bueno, Córdoba. Le digo, no, era un lugar, pero no era esos lugares que él me decía. Hasta que, bueno, aparezco, conozco a mi familia, que gracias a las abuelas vino a Buenos Aires y me pudo conocer, y ese diciembre del 2001 viajamos por primera vez a Salta. Entonces la llamo a mi tía Irma, a la hermana de mi papá. Le digo, bueno, contame, tía, cómo es Metán. Y me dice, mira, Metán es un pueblito que está en el medio de las montañas, está rodeada de cerros azules, y cuando la tía me va contando cómo era Metán, la Ok. casita, era ese lugar donde yo había sentido el deseo, la sensación de estar como algo que conocía sin haber estado nunca, digamos, como ese lugar donde quería estar hacía unos años. Wow. Fuerte. ¿Y vos cómo, Estela, cuando ves a esta nieta tan querida que tenés, de todos los que tenés, cuando escuchás esta historia y esta capacidad que tuvo ella para reelaborar todo, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentís? Espera que te voy a acercar. Ay, gracias, Claudio. No. Bueno, yo pienso que tuvo un papá y una mamá. Y ella es eso. Es el papá y la mamá en ella. Militantes, aguerridos, que dieron la vida, que sabían que iban a morir, que aguantaron las torturas. Porque uno se puede imaginar lo que significó para nuestras hijas tener el bebé o la bebé y que se lo saquen. Se lo saquen y les mientan. Les digan, se lo vamos a dar a tu mamá, o después decirles, no lo quiso, porque era la tortura, porque después venía la muerte para ellas. No es que sobrevivían por estar embarazadas y dar esos hijos robados, sino que eran tan maltratadas durante su cautiverio, violentadas, como cualquier otro prisionero, pero con la diferencia de el embarazo, que ya estaba seguramente con quien quería llevárselo. Así que yo creo que lo que ella está sacando es eso, papá y mamá.
porque ella viene de ahí, no viene de otro lado. La influencia de quien la crió no sirve, porque la mentira no sirve. La mentira es una cosa falaz, una cosa que el que miente está cometiendo un delito grave, y sobre todo a un bebé. Y estos recuerdos que ella lleva impregnados son parte de eso, de su historia. Son premoniciones que ha tenido. No sé, yo la haría ver un poquito por algún profesional. No, ella no cree en todo eso. No cree. Eso pasa, nos pasa a todos. Sí, lo sé. Todos tenemos actos premonitorios, que nos imaginamos cosas y que después nos pasaron. Todos, no sé si es que la vida nos dio eso por la lucha, por los hijos mismos que nos enseñaron lo que era ser patriota, lo que era ser argentino, y después un poco también la imaginación de la mujer. Las mujeres tenemos mucha imaginación, y además el acto de liberación para buscar a los nietos nos hizo saber que adentro de estas maestritas suavecitas y todo lo demás, había una leona. Sacamos las garras cuando tuvimos que buscar. Nos tocaron nada más ni nada menos que el hijo. Insisto en lo que quieran creer o no, en algún lugar el papá y la mamá de ella están. Y a lo mejor están muy cerca de ella. Y han estado cerca. Y le han inspirado esas visiones que fueron después realidades. La vida es un misterio. Total. Si no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos, si no simplemente vivimos en un mundo muy difícil, donde hay que sentirse buena gente, bueno, para poder tener la tranquilidad. Y yo digo, en lo que a mí respecta, que a veces contradictoriamente le agradezco a la vida, a pesar de todo, porque me ha permitido hacer algo, dejar algo. Qué feo sería pasar sin pena ni gloria. O sea, qué triste. En cambio dejamos, por voluntad, nadie nos obligó, las madres, las abuelas, los familiares, después los hijos y la sociedad, esta historia para que sea una realidad, memoria, verdad y justicia, que no se olvide. Entonces todo eso lo sacamos de una convicción del gran orgullo de los hijos que tuvimos, de ser madre de ellos. Yo tuve 4 hijos y los 4 estaban dando la vida de alguna manera, menos el más chico, que tenía pantalón corto. Yo digo nunca, cuando digo pantalón corto no se usaba, pero digo para simbolizar. Pero salió a buscar justicia por su hermana y por sus hermanos, también combatientes. Entonces, gracias a la vida, porque qué feo es irse y no dejar nada, y qué bueno es decir, bueno, contribuí para un mundo mejor. Qué linda que sos, Estela. Hay un dato, ahora voy contigo. Hay un dato, a ver si te acordás, porque viste que esas imágenes me quedan a mí grabadas. Cuando fuiste al río a tirar, ¿te acordás? Cuando fuiste al río a tirar flores con tus hijos y apareció, ¿te acordás de eso? El Día de la Madre. El Día de la Madre, por ahí te dejo pagando con la anécdota. Pero hubo una cosa que es terriblemente cinematográfica, que fuiste en el Día de la Madre fuiste ahí donde está frente al aeropuerto, al Río de la Plata. Al espacio de memoria al espacio de la memoria Costanera. que está ahí frente al aeropuerto, a los carritos, y tiraste
¿Qué pasó ahí cuando tiraste una flor al río? Sí, esto de poder desdramatizar un poco, porque era el Día de la Madre, yo tuve la suerte de encontrar los restos de papá, a pesar del horror del destino final, y tiene una tumba, y mi mamá todavía no, mi mamá la sigo buscando, entonces la primera vez que vamos con los chicos por el Día de la Madre y llevo rosas y las tiro al río. Nos acercamos, tiro las rosas al río, los chicos tiran sus rosas, yo tiro la mía, yo soy creyente, así que recé todo, tiro la rosa al río y sale un pez así, se la come y se la lleva para abajo. Del llanto pasé a la risa en un segundo. Es increíble. Era necesario que se coma justo la rosa que yo regalé. Pero esa imagen, aparte esos pescados no son, los que están ahí en el río no son de saltar, ni es un dorado, es una imagen realmente como hay que creer o reventar de eso del pescado que sale y se lleva la rosa que posiblemente de ese alma que esté dando vuelta de tu mamita por ahí para que puedas darle cristiana sepultura, ¿no? Y contame cómo se te ocurrió a vos, porque la verdad que has hecho muchos trabajos con el tema de derechos humanos, con tu editorial, y a mí, les vuelvo a repetir, me apasionó el libro, se lee de una manera maravillosa y conociendo la historia de Victoria, ¿verdad? Está bárbaro, el libro con fotos, es duro, pero a la vez tiene como una visión de futuro increíble. Sí, tuve el privilegio de que Victoria, cuando empezó a pensar su libro, pensara en Marea. Hace 18 años que publicamos, muchos libros testimoniales. Tenemos el libro justamente de Rosita Rosenblit, tenemos también el libro sobre Estela, sobre las madres. Muchísimos libros. Yo creo que ese trabajo en memoria es fundamental. Sé que es muy difícil también para las víctimas dar testimonio, implica una gran valentía, sobre todo este libro de Vicky tiene como una intimidad en lo que ella cuenta, pero es un libro muy político a su vez, tiene una importancia política fundamental, porque entender, todo lo que se hizo con estos chicos, toda esa carga humana, toda esa carga de inconsciente, digamos, que está contando Vicky ahora es muy conmovedora, porque creo que es lo que nos pasa como sociedad también si no le ponemos palabras. Por eso agradezco a Vicky, a Estela, a Rosita, a Tati, a todas las madres, abuelas, hijos, nietos que han querido ponerle palabras. Yo desde mi humilde lugar de editora, publicando los libros para que esto quede y que justamente esté cada vez más a flor de nuestra conciencia y dejemos ese horror de la inconsciencia como sociedad que todavía tenemos, ¿no? Hay como una gran capa todavía de horror que no se ha solucionado. De hecho, hay muchos nietos por encontrar todavía. Han surgido incluso ahora nuevos grupos como los hijos desobedientes, que también marcan como una nueva conciencia de hijos de genocidas, por ejemplo. Sí. Y creo que son todos avances en este proceso de memoria, verdad y justicia, que no es un lugar común, no es una frase más, sino que creo que es un trabajo súper importante y te agradezco un montón, Vicky, que nos hayas traído este libro, que obvio le dije sí en un minuto, y el libro es maravilloso, lo trabajamos mucho, fue muy lindo cómo surgió el título, costó mucho. Y había muchos títulos que iban, venían, nos mandábamos mails, proponíamos, algunos estaban bastante bien, otros más o menos. Eran difíciles. Y un día me manda así, hasta ser Victoria. Yo me caí en la silla, dije, qué buen título, pues realmente el libro muestra, ¿no? La lucha de ella justamente para lograr ser Victoria. Muchos habrán visto el libro, pero está estructurado así, los capítulos, empieza con María Sol, y así va llegando hasta Vicky, que es el último capítulo, que es la Vicky que tenemos ahora y nos cuenta esta historia. Así que muchísimas gracias, Vicky. Y gracias siempre, Estela, también por estar acá presentando. Y a todas las madres y abuelas que están acá, que a todo esto les quiero compartir que estoy muy feliz de verlas después de la pandemia, es la primera vez que las veo personalmente y veo que están muy bien y eso es una emoción. Gracias, Constanza.
Y Vicky, ¿qué pensás, para ir redondeando, qué pensás que pusiste? ¿Cuál fue tu primera intención cuando hiciste el libro? Y pensando en el futuro, ¿no? Yo creo que lo hiciste, por lo que veo, pensando en el futuro. ¿Cómo puede el ejemplo tuyo y el de los otros nietos para colaborar, y más en estos momentos donde están apareciendo ciertos personajes extraños que empiezan a negar todo? ¿Cómo sentís este libro y cómo sentís tu experiencia que puede ayudar hacia adelante, ¿no? Sí, la verdad que cuando nosotros dimos los nietos, acá me acompañan algunos hermanos, Noé, Sabi, Guille. Los nietos damos a veces testimonio y damos charlas acompañando a las abuelas en las escuelas. Bueno, siempre tratamos de contar la historia, ¿no? Pero hubo varios momentos, pero claramente un momento que me llevó a sentarme y a escribir fue cuando nació mi nieto, porque todo este proceso de reconstrucción de la identidad se da cuando yo ya era madre y tenía mis hijos. Entonces se fue dando, yo era muy chiquita, los nenes también, y fuimos creciendo juntos, ¿no? Pero con Noah es distinto porque Noah va a crecer y a Noah le voy a tener que contar lo que pasó porque Noah ya conoce a su abuela así. Y ordenarlo, vos decís, di 1000 veces testimonio. Entonces va a ser fácil sentarte y escribir lo que vos ya sabés. Pero cuando te sentás y querés ordenar, te vuelven recuerdos que tenías, digamos, que tenías ahí guardados en la memoria, y además te pasa algo que es lo que me pasó claramente cuando nació Noah, ¿no? Que es, bueno, es el bebé de mi bebé, que es mi nieto, y ahí sos abuela, pero dimensionás que alguna vez fuiste nieta. ¿No? Que digamos, está tu bebé y tu bebé no puede crecer en otros brazos. Dios, ahí dimensionás el horror de la apropiación de los bebés, digo, de lo que nos hicieron, porque esto, cuando yo me enteré ya era adolescente y tenía una formación ideológica que no me permitió entender lo que estaba pasando. Después se dio, después, bueno, pues asumí mi identidad y después acompañé a las abuelas y las iba acompañando y después me sumé a la militancia política, pero nunca lo dimensionás quizás, o al menos a mí me pasó hasta que nace mi nieto. Y entendés, bueno, pero yo alguna vez fui bebé y pensar que tu nieto puede crecer en otros brazos es algo que nunca debió suceder, algo que no le debe suceder nunca a nadie. Entonces, sentarte y pensar cómo uno puede contar su historia con todas las contradicciones, porque el libro, quien lo leyó quizás lo encuentra, digo, la verdad que sí, es contradictorio. Mi apropiador era un asesino. Asesinó a la mamá de Pietragala, de César, y se lo quedó, y asesinó un montón de gente y participaba, y esos relatos que para mí eran de mi papá salvando a la patria, hoy los entiendo de cómo con una criatura al lado te contaba cómo ponían las antenas y planificaban los secuestros y cómo, todo el horror con el que uno creció, uno lo dimensiona desde otro lugar. Y te permite también entender que esas historias no tienen que pasar más. Es decir, bueno, ¿cómo yo me hago cargo? ¿Cómo puedo compartir con otros, ya hombres y mujeres, que quizás les pasa lo mismo? Porque también lo que te pasa es, bueno, te pones a pensar y decís, a esta altura de la vida, ¿es necesario que vaya a hacerme cargo de esto? Si yo ya tengo un nombre, una historia, una familia, y hay algo adentro que sí, que te lo pide, aunque quieras negarlo, digo, y quizás algún nieto o nieta que tenga dudas sobre su identidad pueda encontrarse inclusive en las contradicciones y entender que hay caminos que para otros son más complejos. Digo, las abuelas lo que nos dan es la posibilidad de la verdad, y después desde ahí, desde esa verdad, cada uno puede reconstruir su vida como pueda, con las herramientas que tenga y con el tiempo que necesite para ordenar las contradicciones, porque bueno, en una historia que uno trata de ordenar y nos pasaba esto, ¿cómo ordenás cuando todo el tiempo te aparecen cosas que lo van rompiendo todo? Yo siempre ordeno todo en cajitas, digamos, como vas metiendo todo ahí y de repente aparece el cuerpo de mi papá y se cae todo, porque no los mató esa noche, porque los tuvieron en Campo de Mayo, porque los torturaron a más no poder, porque lo tiraron vivo de un avión, porque ella no está. Digo, ¿cómo ordenás todo eso? Y la verdad es que aprendes de ella. Quizás, no sé, yo sigo buscando a mi mamá, y quizás si mi mamá tuvo el destino de papá, nunca la encuentre, porque el río no nos lo devuelve más. Pero en esa búsqueda encuentro a los padres de mis compañeros, de mis hermanos, digo, encuentro otros nietos. Este desafío de sembrar memoria, digo, y en base a lo que vos planteás, con este nuevo contexto complejo, muy complejo, que yo creo que no tenemos que minimizar
con estos discursos reaccionarios, de violencia. Digo, el otro día la escuchaba a Estela, a las abuelas en el aniversario, que decían que a pesar de todo el amor vence. Digo, creo que ese es el ejemplo primero de la lucha de nuestros viejos, de los 30.000, era eso, era el amor, era poder pensar en construir un país más justo para todos. Este nombre que nos dieron, digo, esa victoria era lo que ellos buscaban, ¿no? Este sueño de que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Digo, también es el sueño que nosotros tenemos hoy. Y bueno, y sembrar memoria, que es la responsabilidad no solo de los hijos de desaparecidos, creo que de todos nosotros. Sembrar memoria y construir una Argentina distinta como la que ellos soñaron. Digo, y creo que es posible, y pensando en el futuro, en mis hijos y en mi nieto, bueno, dejarlo todo para que eso suceda. Y ahora a las dos le hago una pregunta. A mí me conmueven cada vez que hablo con ellas dos, que le debe pasar a todos ustedes. No te entra en la cabeza toda la información que va tirando, pero ahora te hablo como política. ¿Cómo pensás que esta situación de las PASO se pueden revertir en las definitivas? Y a vos te voy a preguntar lo mismo, Estela. Así que dale, te pregunto como política. Nosotros poniendo el corazón, trabajando, no sé si se va a revertir en lo inmediato, pero nosotros vamos a dejarlo todo para que eso suceda. E inmediatamente, sea cual sea el resultado, vamos a seguir trabajando por la gente, porque nosotros no trabajamos solo por una elección, trabajamos por nuestro pueblo. Así que independientemente del resultado, para el que vamos a dejar todo claramente para revertirlo, trabajar para sacar a la Argentina adelante. Digo, somos herederos de un sueño que merece algún día ser vivido, y en eso lo vamos a dejar todo. Muy bien. Y Estela, ¿qué opinas de cómo viene ahora todo, el futuro de estos 2 años que quedan de gobierno? ¿Cómo pensás la pospandemia? ¿Cómo me contabas también cómo habías pasado todo la cuarentena? El futuro depende de nosotros. Si el pueblo, movilizado, activo, acompañamos al gobierno que tenemos, que nos garantiza lo que nuestros hijos querían, depende de nosotros. Pero bueno, sabemos que no es fácil, hay una maldad infinita en los adversarios, porque el adversario no es enemigo, piensa distinto, lo cual derecho hay, pero cuando se transforma en mentiroso, agraviante, digamos, todo lo que es malo en un ser humano es prácticamente un enemigo. Y a esos enemigos, para eso tiene que haber justicia. Ninguno de los miembros de Abuelas de Plaza de Mayo y los nietos que nos acompañan desean venganza. No hay odio, no hay rencor, sino inexorablemente justicia. Acompañar al gobierno en todo lo que nos necesite. A mí no me da vergüenza si agarro el teléfono y lo llamo a Alberto y le digo, me parece que si te sirve, porque es un hijo, es un hombre que ha estado con Néstor, ha estado ayudándonos, acompañándonos, y hay que ayudarlo. Ahora, si la crítica, porque la crítica es necesaria, pero cuando es malsana, porque tergiversa, miente, como hacen la oposición, cierta oposición, bueno, lo que tenemos que hacer es combatirla con los métodos más democráticos que existan, que son justicia. El que entorpece una democracia está cometiendo un delito. El que dice criminales o terroristas a los mapuchos está cometiendo un delito. Se les han quitado su tierra y todavía dicen que son
terroristas. Qué injusticia. Entonces eso hay que grabarlo para que se revierta. Yo no lo voy a ver, las viejas no lo vamos a ver, pero va a pasar. Juventud acumulada. Bueno, está bien, está bien. Eso. Yo me siento honrada de ser vieja. Qué lindo que llegué a ser vieja. ¿Saben qué? Un día los que robaron nuestras tierras, las compraron a precio vil, van a salir acompañados por los mapuches al río en barcos que los lleve a donde ellos quieran. Que se vayan porque nos robaron. Les robaron a ellos, a los originarios, a los que eran dueños de las tierras, y después vinieron de Europa y ahí se pobló, y bueno, ya sabemos la historia argentina en qué consiste. Esta historia argentina de ahora la tenemos que corregir nosotros, todos, en el lugar en que estemos, aunque parezca, no, si yo, no, usted también. Cada uno de nosotros es el conductor de la historia que queremos que sea la Argentina. Y yo insisto en decir que queremos y tenemos que hacer el país que querían los 30.000 desaparecidos. Gracias. Te quiero. Vicky, cerrá vos. Es como tu cumpleaños hoy, así que cerrá vos. Estamos presentando tu libro, así que cerrá vos con lo que quieras decir. Después de Estela, ¿qué más Dale, puedo decir? Después compren de el Estela libro. no se puede hablar. No, gracias. Gracias en serio. Gracias Claudio. Gracias Constanza. Bueno, a Lita, Rosita, Delia, Tati, Buscarita, Carmencita, Estela, y en ellas a todas nuestras madres y abuelas y familiares de corazón. Gracias a mis hermanos y hermanas de la vida, mis compañeros y compañeras, tengan la función que tengan, son mis compañeros y compañeras, y a mis amigos, y a mi familia, a mi marido, a mis hijos, a mi nietito que debe andar por ahí. Muchas gracias, en serio y de corazón, por ser compañeros siempre en este camino de memoria, de verdad y de justicia. Y bueno, quiere ser solo un granito de arena, y ojalá alguien que tenga dudas se encuentre en estas palabras y encontremos y pronto tengamos otro abrazo, que hace tiempo que no podemos tenerlo, y encontremos algún hermano o hermana y vayamos armando ese rompecabezas que la dictadura destruyó y que las abuelas con tanta paciencia, con tanta coherencia y con tanto amor nos enseñan a armar cada día. De corazón, muchas gracias a todos y a todas. Ay, cómo te quiero. Gracias, Genial. Clau. Te quiero. Genial. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante.